El paramilitarismo no se define por el tipo de estructura armada empleada para desarticular y asesinar a la oposición política y organizaciones sociales, no. Al paramilitarismo lo define la intencionalidad política, los autores intelectuales, que utilizan cualquier expresión armada para cumplir los fines políticos ¿de qué? De perpetuarse en el poder. En México, el neoliberalismo se ha sobrecargado excesivamente, reiteradamente, obsesivamente, hasta saturarse sin romperse, debido a la inexistencia de fuerzas antagónicas que lo superen o trasciendan, y ante la crisis estructural y sistémica del capitalismo, se ha posibilitado su reestructuración incluso. Y como si se tratara de un basurero, se ha rellenado con nuevas dosis de neoliberalismo de mercado, dependencia, competencia, privatizaciones por parte de las políticas públicas del Estado, de las complacientes clases dominantes y de los partidos políticos del país. Desde el 2006 somos testigos de la ampliación de nuevas formas de violencia no experimentadas en el país anteriormente. Por ejemplo, las decapitaciones entre supuestos narcotraficantes, que no eran la regla, eran la excepción. Ataques con granadas contra civiles, lo recuerda, como lo ocurrido durante las festividades del 15 de septiembre del 2008 en Morelia, Michoacán, y 2 días antes, la explosión de un autobomba en Ciudad Juárez, Chihuahua, provocando la muerte de 4 agentes federales. Todo lo cual ha estado acompañado del hecho de que varias organizaciones criminales han contratado a personal de alta calificación, por ejemplo, antiguos miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses, Boinas Verdes, Rangers, SEALs, así como antiguos miembros de las Fuerzas Especiales de México, integrantes de los grupos aerotransportados de Fuerzas Especiales, los GAFES, miembros que se encuentran involucrados de manera sustancial en ejecuciones extrajudiciales, pese a la escasez de datos oficiales en la violencia, la tortura y los asesinatos desatados por la guerra en contra de las drogas. Donde resulta preciso no olvidar aspectos nada anecdóticos ni triviales, como por ejemplo los Zetas. Los Zetas es un grupo formado por supuestos desertores del ejército mexicano, principalmente el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, caracterizado por tener la más alta especialización contrainsurgente y antinarcóticos de la Sedena, por saber cómo torturar, y que en casos de liberación de sicarios, como la realizada en el penal de Apatzingán el 5 de enero del 2004, vestían uniformes parecidos a los de la Policía Judicial de Michoacán, a los de la Agencia Federal de Investigación y sobre todo a los de la milicia. Además de que está muy cerca, muy cerca, y uno es muy mal pensado, está muy cerca de la 43 zona militar en esa región. Mediante esta forma de operar se viene confundiendo el accionar de las fuerzas regulares con el de las máquinas de guerra privadas, milicias urbanas, compañías de seguridad, mercenarios, sicarios de los grupos de la economía criminal, en donde abrevaron precisamente los asesinos del ejército que ejecutaron a 15 civiles desarmados en Tlatlaya, los agentes municipales de Iguala y Cocula, que al amparo del 27º Batallón de Infantería desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y los policías federales, que al grito de "mátenlos como perros", ejecutaron a 16 personas en Apatzingán. Toda vez que la concentración de actividades extractivas, minería, hidrocarburos, convierten a ciertos espacios en lugares de privilegio, de depredación, de guerra y también, por supuesto, de muerte. Para el gobierno federal, los grupos paramilitares son herencia de las administraciones pasadas que nada tienen que ver con la política actual. Pero ojo, aquí hay un detalle que no podemos dejar de lado, Y si esto fuera totalmente cierto, existiría un esfuerzo para desarticularlo. En los hechos, las instituciones bajo el mando de la actual administración también se encargan de protegerlos. Por tanto, se configura el paramilitarismo como política de gobierno, sobre todo de gobierno estatal. Es más evidente esto en el estado de Chiapas, en donde la administración gubernamental, encabezada por Rutilio Escandón, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y el fiscal general del estado, Jorge Luis Lavén Abarca, niegan por completo, la existencia de grupos militares en la entidad, cuando en realidad, existen y forman parte de los cuerpos represivos encargados de esparcir la violencia en contra del pueblo, expresada ya en crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. El paramilitarismo es parte de la política represiva contra el pueblo organizado y no organizado, y es necesario, como movimiento popular, retomemos la exigencia de su desarticulación y la justicia para las víctimas. Hoy, la necesidad política es organizarse y luchar en contra de la represión para no permitir más muertos, más presos políticos, más detenidos, más desaparecidos. Tlatlaya, Iguala, Apatzingán no son hechos aislados, forman parte de la estrategia de guerra sucia enmarcada en los viejos manuales contra insurgentes. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.